Ahora que está de moda ser crueles, porque, o sea, matar en vida a la gente es crueldad, digo yo, ¿no? Puede ser. La cancelación está de moda todavía, ¿no? Sí, sí, gente. Vamos a hablar de otra cosa que los romanos hacían mejor que nosotros y vamos a hablar de la cancelación. Nuestra nueva sociedad, o la sociedad en la que estamos, que es la misma pero envejecida mal, pareciera que está senil porque hace puras pendejadas. ¿Qué tal esa comparación? Nuestra sociedad es una sociedad vieja, güey. La sociedad occidental tiene 2000 y tantos años. 2100 años. Si eso no es senectud. Si no nos cagamos en la calle nomás porque la moral, dude. Pero en realidad nuestra sociedad tan vieja como es lo que decimos siempre, ¿no? O sea, cuando eres niño eres idiota, ¿no? Entonces andabas con el hinduismo ahí, haciendo ahí como tú, todo escoger y la unidad y la chingada, y luego llegan los romanos y los griegos, es como, digamos, una adolescencia, ¿no? Empieza a conocerse a sí mismo, y luego llega la modernidad, la adultez, ¿no? La ilustración y estas cosas que les gustan a ustedes, los intelectuales, y luego viene el posmodernismo, que ya es la senectud. La gente que quiere verse más joven, ya ven como luego cuando ya son abuelas y se visten con minifalda, que pueden hacerlo, claro que sí, pueden hacer muchas cosas, pero uno dice, ya le va a pegar un aire. ¿No? Entonces, más bien actuamos como una sociedad senil. En fin, estamos repitiendo cosas que creíamos que en nuestra juventud eran buenas. Ahora, ¿quiere decir que ahora hacemos más pendejadas que antes? No, las hacemos diferente. Porque antes, si la gente no creía en lo que creíamos nosotros, la clavábamos en lugares y les estirábamos y les amarrábamos los brazos a un caballo y las piernas a un tronco y tirábamos al caballo para que se partiera a la mitad. Entonces siempre hemos hecho esas cosas. Luego le dimos mucho valor a la vida y lo que queremos es que cuando una persona esté sufriendo, sufra en vida. O sea, ya no los matamos, dude. Eso era bondadoso. Hasta bondadoso, dude. Pero no. ¿Ahora qué hacemos? Los matamos en vida. Y ahora tenemos esta cosa que se llama cancelación, güey. El problema de la cancelación... Bueno, por una parte, la cancelación sí es un castigo, ¿no? Sí es un castigo, ¿no? No es un castigo social, ¿no? Se entiende como un castigo social. ¿Cuáles son las razones por las que estamos cancelando ahora? Y vamos a recordar, como siempre aquí, a los romanos, güey. Ahora, oye, David, ¿por qué siempre vuelves a los romanos? Porque quiero. Ese es el argumento, dude. Así uno tiene que ser. Porque los romanos, como lo dije en el video anterior y en otros, donde he estado metiendo a los romanos para todo, con la intención también de que se entienda que no hemos cambiado mucho, solo somos más tontos. Cuando hablamos hoy en día de la cancelación y pensamos que podemos cancelarlo todo y pensamos que siempre que alguien dice algo que no nos gusta, pero que además se lleva entre las patas a un grupo social determinado, queremos lincharlo, queremos acabar con él y queremos acabar con su vida. Ahora, ¿qué puede ser esto que digan ahora? Cualquier cosa. ¿Un chiste? Dead. Super dead. Un comentario de opinión personal respecto a algo o a alguien. Dead. Hay muchos ejemplos de cancelación a la mano y de intentos de cancelación. ¿Se acuerdan de este güey? El de House of Cards. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. Kevin Spacey. Que pues aparentemente toqueteaba a críos. También Michael Jackson, ¿no? Pero a él no lo cancelamos porque es el rey del pop. Entonces tenemos prioridades, ¿no? O a esta chica J.K. Rowling de Harry Potter. Cancelada por TERF. Pero solo la podemos cancelar poquito porque la gente ama sus libros. Iba a decir amamos, pero yo no me quiero incluir en ese libro ni por cortesía. ¿Por qué? Pues fui a la escuela. Entonces, siempre que una persona que es famosa naturalmente, aunque luego hablaremos que hay cancelaciones chiquititas que nos joden a personas que no nos metemos en cosas difíciles,
Pero sí hablamos de gente que está haciendo pendejadas y lo decimos y entonces nos cancelan, ¿no? En lugares académicos, donde las personas deberían estar poniéndole mejor una cuerda en el cuello a sus esposos para que no las engañen con los adjuntos, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Uno no puede andar sacando trapitos así, ¿no? Porque sí. En fin, hace poquito, por ejemplo, estuvo el caso de este güey, Adrián Marcelo, ¿se llama? Adrián Marcelo, sí. Un chico que hace entrevistas chistosas, ¿no? Generalmente preparadas, ¿estamos de acuerdo? Es que hay otro hombre aquí. Entonces, me siento confianza. No me siento oprimido, güey. Este vato hace unas entrevistas y le invitaron a un podcast, güey, y empezó a hablar mal ¿de qué? De la gente con sobrepeso. Este vato lo quieren cancelar por esa y otras cosas, güey. Pero el vato, admitámoslo, a veces es chistoso, güey. Su humor es negro y es chistoso, güey. Y podemos reírnos cuando estamos en la cama y nadie nos está viendo y hacen un chiste medio darks y tú te ríes y dices... y pues nadie te está viendo, ¿no? Porque incluso ustedes, los que se ofenden, se ríen de eso, estoy seguro. Porque somos humanos. Ahora, ¿cómo pasaba esto en Roma? Imagínense que Adriano Marcelo está en Roma y dice algo. Ahora, si le molesta a mi vecino y a mi grupo de vecinos que se ven aludidos, ya sea porque se pintan el pelo de un color o tienen el cuerpo de una forma, ¿eso le haría ganar una especie de cancelación? Puede ser y no. Vamos a hablar de esto ya seriamente, por favor, gente. Tranquilos ahí atrás, por favor. Existía una especie de cancelación. Ya habíamos hablado de la damnatio memoria en el video anterior. Y la damnatio memoria implicaba que una vez que murieras, nadie iba a hablar de ti, nadie te iba a recordar. Y el que te mencionara, hey, Dumbledore, aliviánate. Se vuelve innombrable, ¿no? Le pasó a Nerón y a algunos otros. Pero también había otra forma mucho más cruel, porque era en vida. Y ahora, ¿cómo funcionaba? Generalmente los que perturbaban la paz de la sociedad o la paz mental del emperador, como veremos en un rato, les pasaba que eran exiliados. El exilio era la forma de cancelación, digamos, más práctica de Roma. ¿Qué es el exilio? ¿Qué es el destierro? Como el del Mio Cid, por ejemplo. Muchas veces cuando un personaje se metía con ciertos sectores o que hacía que la sociedad se empezara a mover de una manera a la que el sistema no le gustaba, era condenado al exilio. Y el exilio no necesariamente era per se el castigo, sino que muchas veces, que fue el caso de Séneca, por ejemplo, del que hablamos aquí muy seguido, Séneca fue sentenciado a muerte. Y muchas veces cuando era sentenciado a muerte podías como intercambiar tu sentencia de muerte por el exilio, que era así, güey, mejor no me mates porque le tengo mucho miedo a la muerte, aunque digo que soy estoico. ¡Ah! Lo cachamos a Séneca, por eso todo el mundo lo tacha de hipócrita. Y dice, mejor me voy, güey. Y se iban a otro lado, generalmente los mandaban a una isla. ¿Se acuerdan cuando ya ahora que estamos hablando de Harry Potter, en la película esta donde empiezan que están viviendo como en una isla y aún así llega Hagrid, ¿no? ¿Sí es así? Que están como en medio del agua, ¿no? Simón. Ve, me dice que no. La fan de Harry Potter me dice que no, güey. Y acá el único hombre me dice que sí, güey. Viven en medio de una casita. Eso es una forma como de no tener ninguna especie de conexión. De todos modos llega Hagrid, ¿no? Y dice, feliz cumpleaños, Harry. ¿Sí? ¿Sí es esa parte? ¡Feliz cumpleaños, Harry! Memoria idéntica, dude. En fin, los mandaban a una isla generalmente o a un lugar muy alejado, a veces a una provincia, pero depende qué tan feo era el castigo, ¿vale? Entonces, por eso es que para los romanos en muchos sentidos, como también veremos en Ovidio en un rato, se entendía el exilio como una forma de pena de muerte. Entonces, entiéndase esto, el exilio, la cancelación romana, como la estoy llamando aquí por mis tanates, es un símil de, digamos, la pena de muerte. Ovidio va a decir siempre que es como si estuviera muerto una vez que perdió su lugar en Roma. Entonces,
¿Qué significaba ser exiliado? Había varios grados de ese castigo, eso es importante decirlo. Y en sí, la idea del el exilio como tal, metafóricamente, era en una ley que era no tener ni fuego ni agua. Es decir, a ese ciudadano romano se le quitaba de las dos cosas más importantes para el ser humano, el fuego y el agua. El fuego, cuando se acuerdan ustedes del mito de Prometeo, que ya lo hemos contado en muchos videos, aquí va a estar el video donde hablan de eso. Ese fuego, esa onda de Prometeo robándose el fuego, es la civilización, güey. Puede interpretarse como la civilización, el uso de la cabeza para crear una especie de civilización que tiene el hombre para formar una sociedad y tal. Entonces, si tú le quitas al hombre el agua y el fuego, lo quitas de su humanidad, por lo tanto, de su civilización, por lo tanto, de su ciudadanía romana. Todo tiene sentido, ¿eh? Entonces, esta especie de castigo, esta cancelación en Roma era nada simbólica, era muy, más bien literal, ¿no? Es decir, no te queremos aquí, ponle tú con y los casos no tenían que ser muy, muy complejos. Por ejemplo, en el gobierno de Tiberio, el que hablamos el video pasado también, pues un vato lo expulsaron nomás porque dio una propuesta de ley donde quería beneficiar a los veteranos de guerra. Y entonces por eso dijo Tiberio, este derecho es solo de los emperadores, porque eso lo vamos a dar a cualquier güey que fuera a guerra. Y entonces lo mandaron a guerra. A Séneca, por ejemplo, que lo habían sentenciado a muerte y que decidió intercambiarlo por el exilio, lo mandaron creo que a un lugar menos frío. ¿Córcega? ¿Estuvo en Córcega? Estuvo en Córcega. Y en realidad, pues, no necesariamente era siempre como perder la ciudadanía en un sentido estricto. A veces había otro tipo de castigo, que era la relegatio, que era un exilio también, pero solo te alejan de tu ciudad, pero todas tus pertenencias te pertenecen. Es un poco, al parecer, la que tuvo Ovidio, pero en general el exilio era te vas y nos quedamos con todas tus cosas. En el caso de la relegatio tú sigues siendo ciudadano, sigues teniendo tus cosas y solo ya no estás aquí porque no te queremos ver, porque andas de revoltoso. Ahora, la diferencia entre nuestro exilio en redes sociales, que es la cancelación, y luego que el pobre cancelado pierda todos sus oportunidades de trabajo y que nadie lo acepte y que pierda a sus amigos, pues es una especie de exilio en general en la que el acusado se ve expuesto a la ignominia o es avergonzado por la sociedad y es sacado de todos sus círculos porque ahora pensamos, porque somos estúpidos, que si tenemos a un amigo que hizo algo que para la sociedad es malo, nosotros tenemos que alejarnos de él. Y no solo eso, piensan que se nos va a pegar. Entonces, si así fuera el caso, güey, porque estaban diciendo, no, es que tal político es amigo de Duarte. Güey, ¿y qué? ¿Vamos a meter a la cárcel también a su mamá por criarlo como lo crió? No sean pendejos. Es pendejos, güey. Así no funciona, güey. Yo tengo amigos que han hecho cosas extrañas, güey, y que han estado en la cárcel. Y pues no me toca. Nomás digo, les voy a dejar de hablar, ¿no? Me caen bien. Se pistea chido. Volviendo a Roma. Antes era un poco más institucional. El exilio primero era una decisión, digamos, en la forma antigua, que el propio ciudadano tomaba para irse. Por ejemplo, yo vengo de pinche España, de algún lugar de Hispania, me voy para allá porque de allá es mi familia. Era un exilio, digamos, que él aceptaba y él tomaba, ¿no? Pero con el tiempo y específicamente en el imperio ya fue una decisión, digamos, de Estado. En el caso, por ejemplo, de cancelar ahora una figura pública o un youtuber, a un güey de una red social o a alguien de la vida privada a quien alguien decidió tuitear cosas para perjudicarlo, aunque pues no necesariamente sean ciertas porque no hay pruebas, pero en tanto que a la víctima hay que creerle, hay que siempre aceptar que cierta persona hizo tales cosas. Ahora es una decisión grupal, güey, una decisión en masa, güey,
una forma en que toda la gente, o digamos, un castigo en el que toda la gente se pone de acuerdo para decir que cierta persona dijo algo hace 20 años y eso le causa la pérdida de todo lo que su nombre conlleve, güey. Y es una de las formas de castigo no solo más imprecisas, sino que también implica que el ser humano, quien sea que sea el castigado, no tiene, por un lado, la oportunidad de un perdón y por el otro, la habilidad de cambiar. Y dar por hecho que un ser humano no puede ser perdonado o sujeto sujeto, digamos, que tiene posible un cambio, eso es súper, súper determinante y es agresivo, es violento. Es decir, la cancelación es una forma de violencia contra un individuo al que no le estamos dando la oportunidad primero de defenderse. Porque al decir algo, al haber dicho algo hace mucho tiempo, o al hacer algo, o al ser acusado de algo, lo damos completamente por culpable. Y la víctima siempre tiene la razón. De este modo, si Adrián Marcelo hubiera estado en Roma y hubiera dicho lo que dijo y el gobierno está de acuerdo con esa política porque quiere que sus soldados se mantengan en forma y que si alguien invade Roma todos debemos estar en forma para que nos defendamos, pues obviamente no iba a decir nada y se iba a reír de los chistes de este güey, que además a veces, como dije, son buenos y uno se ríe sin querer, dude, por más políticamente correcto que sea. Pero por otro lado, si el Estado hubiera estado totalmente en desacuerdo de lo que dice y solo en tanto que está en desacuerdo y implica además que está perturbando a las masas, debe ser exiliado. Algo así le pasó a Ovidio, de quien ya hemos hablado. Ovidio era un poeta que de joven, en su juventud, comenzó a estudiar la carrera de Derecho. Como todo buen romano, ¿no? Empezó con la carrera de Derecho y cuando iba a la mitad la dejó trunca. Y dijo, no, también estudió retórica, estas cosas, obviamente, ¿no? Pero dijo, yo no quiero esto, güey, lo mío es la poesía, dude. Y obviamente sus papás le dijeron, güey, no mames, te vas a morir de hambre, güey, porque los poetas no ganan tanto dinero, güey. Y la chingada, y a él no le importó, ¿por qué? Porque siguió sus sueños. Cuando era niño le dijeron que él podía hacer lo que quisiera que fuera y entonces dijo, además seguramente tenía dinero, así que tenía oportunidad. Seguramente ya vieron el video de Paula por este momento y ya lo dijo un poco así, pero lo cierto es que si alguien crece con dinero tiene más oportunidades, dude. Así por más león o pinche cebra que seas, si eres un león sin dinero valiste chorizo, dude. Si eres un león sin colmillos, dude, comes hierbas y te mueres. Yo no sé cómo le hacen para escuchar esas pinches analogías y caldearse, güey, los morros de ahora, güey. O ese güey tiene un chingo de poder, güey, o quiero ser como él. De hueva, güey. En fin. Ovidio se volvió poeta y escribió unos poemas de entrada subversivos. Le quiso enseñar al mundo a amar. Así es. Decidió escribir poemas primero para enamorar a tu morrita, luego para engañar a tu marido y luego para hacer que no te duela. Sí es ese, ¿no? Para hacer que no te duela tu amor. Tengo un amigo al que le voy a regalar esos textitos porque nomás no sale del hoyo, Mira cómo... No sale del hoyo, no en el buen sentido, sino en el peor de sentidos. Porque no salir... Ovidio estaría de acuerdo con no salir del hoyo. ¿No? Pero pues el otro hoyo pues está... Aunque siendo hoyo, aunque sea pollo. En fin. En el tiempo en el que Ovidio decidió hacer estos textitos de amor, amantes y desamor, Augusto estaba en un plan en el que debía volver a las costumbres, a las buenas costumbres. Eso implicaba tener una pareja, casarte, tener hijos. Lo mismo que ahora piden los pro vida, dude. O sea, no estamos diciendo que Augusto sea pro vida ni de derechas, güey, ¿ok? Porque aquí, ustedes saben que aquí no lidiamos en pinche absolutos, güey. O sea, aquí no lidiamos en absolutos, güey. Nomás digo, güey. ¿Por qué? No somos cis, güey. ¿Ok?
No somos Sith. Somos más bien Jedi. Mi sable es púrpura. Ok. Entonces, al mismo tiempo que Augusto estaba peleando con esto, pasaron dos cosas interesantes. La primera, Ovidio estaba haciendo un promiscuote, ¿no? Literario. Y pues también su hija andaba de loca, güey. Vamos a decirlo así. Andaba de nalga pronta, güey. Y ahora, ¿eso está mal? No, güey, no está mal. Pero, o sea, si eres el emperador y quieres evitar eso, tu hija está haciendo eso, ¿qué haces? La exilias. Entonces, cuando la hija del emperador decide andar de nalga pronta y de hacerlo muy abiertamente, Augusto se avergüenza y entonces tiene que enviarla al exilio. Pero al mismo tiempo, había un poeta ahí hablando de cómo cochar, un vato que te decía, hey, tienen que terminar juntos, para que esté más rica. Entonces, si había un güey que estaba dando esos consejos, porque hay cosas muy ahí, hey, cuando estés con tu esposo, no lo toques enfrente de mí, tócame por debajo de la mesa, todo este tipo de cosas ahí mañosonas, ¿no? Divertidas y además pues que te hacen sentir vivo, ¿no? Y eso no le gustaba a Augusto, dude. Entonces Augusto exilia a Ovidio en el año 8 después de Cristo. Ahora, para que no se me pongan medio, ¿pero por qué, güey? Pero solo estaba expresando el arte y todo, y estas cosas que aplicarían hoy en día, pero que no aplican contra la gente que ustedes cancelan, porque las cosas hoy en día solo aplican para un solo lado, porque el polo es importante, ¿verdad? Stupids. Lo cierto es que nunca sabremos la verdadera razón por la que el buen Ovidio, el maestro del amor, fue exiliado. Lo cierto es que Ovidio sufrió el exilio como nadie más ha documentado, ¿no? Pero es un vato que sufrió el exilio. Amaba su calidad de ciudadano, amaba su calidad de romano y amaba a Roma. Y cuando llega el exilio y es mandado a Tomos, pierde todas las ganas de seguir y lo único que lo mantiene vivo es su poesía. Por tanto nos llegan las pónticas y las tristes, que son textos geniales, los textos más elevados en poesía en Roma. A mi gusto, me vale verga lo que piensen. Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? ¿Ah? Ovidio escribe estos textos y nos cuenta cómo vive el exilio. Y hay una cosa que es muy repetitiva, es que él se siente que murió. Y es cuando entendemos que este tipo de castigos no es simplemente la idea de que te separan de tu familia, porque hay un texto que les voy a leer en un momento donde él explica cómo es la última noche con su esposa. Es una clara representación de cómo una cancelación de ese tipo o el exilio son significativamente la muerte. Cuando hablamos de la esclavitud hace un par de videos, dijimos que la esclavitud era en realidad también una especie de suspensión de la muerte, porque cuando eres esclavo eres alguien que se conservó vivo, pero merecía morir. Entonces, ciertamente vemos cómo los romanos mitigaban la muerte con otro tipo de castigos que eran, digamos, menos determinantes en sentido estricto. Y el caso de Ovidio, por ejemplo, es una clara muestra de un hombre que en realidad murió. Es un hombre que al perder su lugar en la sociedad, al perder su lugar en la biblioteca pública, porque él lo cuenta muy, muy claramente, como cuando manda sus cartas de vuelta, dicen, puedes poner estos textos donde estaban mis artes, porque estos no traen, no tienen nada de perversión. Y es una cosa muy triste porque él sabía que había tenido una verdadera cancelación. Era un hombre que había perdido su lugar en una ciudad en la que se enamoró de la vida y al llevarlo al exilio ha perdido todo. Entonces, esta idea del exilio como cancelación es muy interesante porque se me ocurrió a mí. Es muy interesante y es muy ilustrativa porque enseña que siempre se ha querido arrancar de
una porción de la vida o de la sociedad a la gente que está siendo incómoda para ya sea un sistema creciente o un sistema reinante. Cuando hablamos de, sí, David, pero no vas a comparar de un güey la cancelación de un güey que escribía poesía que no le gustaba al Estado, porque entonces es un enemigo político. Sí y no. Tienen razón, porque yo no le voy a decir a nadie que está mal, porque yo no hago eso, ustedes lo saben, yo soy un caballero. Pero lo cierto es que cuando Ovidio explica las razones por las que es exiliado, dice Carmen et error, un poema y un error. Y sabemos a qué poema se refieren. Sabemos que es cuando está hablando de tetas y nalgas, pero no sabemos cuál es el error. Y hay un montón de teorías, que si se metió con Julia, la hija de Augusto, que si se metió con alguien de la familia, que vio a alguien mientras nadaba, cualquier cantidad de cosas. Pensarlo hasta parece absurdo ya, porque nunca vamos a dar... ¿Quién mató a Tupac? ¿Quién mató a Tupac? A ver, díganme. Aquí pónganme. Fui yo. Nadie, güey. Nadie va a saber eso, güey. ¿Quién fue? Los Illuminati, el sistema. Entonces, el mismo caso con Ovidio. Ovidio es Tupac del pasado. Ovidio es el Tupac del pasado y no vamos a ver por qué lo exiliaron. En fin, Ovidio se queda muchos años en ese lugar frío y dice, güey, no lo dice así porque la palabra güey no se utilizaba de esa manera, pero dice que día a día tenía que escuchar cómo llegaban los bárbaros a, ya sea a querer hacer pillajes, como tenía que él mismo de pronto agarrar un cuchillito y quedarse detrás de su puerta, aunque ya era un ancianito. Dude. Las cartas son horribles porque él se va dando cuenta, él va mostrando cómo de pronto empieza a perder la esperanza, o al principio escribe muchas cartas diciendo, hey, sistema, acéptame de vuelta. Hey, Augusto, que Augusto me perdone, Augusto es un dios y en su pinche poder va a encontrar la misericordia y tal. Y al final no fue así. Al final nadie lo escuchó y él se va dando cuenta conforme a las cartas, y al final muchos expertos dicen, uno se da cuenta que ya sabe que nunca va a volver a ver a su esposa, ya sabe que nunca más va a estar con su familia, y entonces como que se empieza a escuchar en Ovidio, en las palabras de Ovidio, se empieza a leer una pérdida del cariño por su esposa, porque ya no está ahí, porque está solo, y porque al mismo tiempo sabía que su esposa pues podría estar en otro lado mientras él estaba muy lejos. Y por eso las relaciones a distancia no funcionan. Entonces, no es que yo siempre quiera ponerme en el pinche papel del güey que está siendo castigado por las nuevas generaciones de gente supuestamente pensante. Pero pensemos que tenemos o tendríamos que tener toda la libertad de decir lo que pensamos, siempre y cuando las digamos en los lugares que son correctos para hacerlo. De pronto queremos cancelar la comedia, por ejemplo. Y la comedia desde un principio siempre fue una manera de criticar al sistema. Y si ustedes leen la comedia griega o la comedia latina, siempre hay una crítica al estado de cosas, y eso implica a los que están en el gobierno y a los pensamientos de la sociedad. De modo que si hay alguien que piensa, por la razón que sea, que la romantización de la obesidad es incorrecta, quizás sería bueno escuchar sus argumentos. ¿No? No tenemos que estar de acuerdo. Si nos molesta que nos digan que algo con nosotros está mal y eso daña nuestros sentimientos y por lo tanto debemos expulsar a una persona, entonces quizá debamos fijarnos en por qué lo que dice esa persona que no nos conoce ni se está refiriendo personalmente a nosotros, cosas nos molestan. Porque quizá nosotros mismos no estamos tan a gusto con esa parte de nosotros. Yo nada más lo digo porque yo no voy a cancelar a alguien que diga, a alguien que se burle de la gente que nació con problemas para hablar, por ejemplo.
A mí me han escrito, oye, este güey no sabe ni pronunciar la R. No es que no sepa, es que no puedo, dude. Y no lo bloqueé. Porque tiene razón. ¿No? No voy a hacer todo un movimiento de cómo me siento mal porque mi lengua nació mal, dude. Sé que no lo puedo arreglar y si lo pudiera arreglar, que lo intento, lo voy a hacer hasta que pueda, güey, porque sé que me voy a comunicar mejor. Pero uno no puede pensar así, güey. Uno prefiere decir, no, creo que estoy bien como estoy y aunque me molesta como estoy, prefiero no cambiarlo porque estoy a gusto. Estúpido. Es estúpido, dude. Creo que si bien es cierto que hay gente que no debería tener una boca, ¿no? No voy a decir quién, ¿no? Pero han sido presidentes en muchos países, ¿no? La gente lo sigue. La gente lo sigue. Pienso verdaderamente que cuando tenemos un castigo tan fuerte como la cancelación, que este exilio extraño que pasaba en Roma también, siento que no estamos midiendo los alcances que pueden tener para una persona para la persona que sufre ese castigo. Que hemos visto que hay gente que tan solo es mencionada en esos círculos y se mata. O sea, gente se ha matado por lo que sigue después de la cancelación. Pueden ser culpables o no, pero si podemos utilizar el suicidio para justificar el cuidado de una minoría, también deberíamos usarla para pensar que hablar públicamente a una persona puede hacerlo pensar en el suicidio. Y se supone que la vida la tenemos que cuidar, ¿no? En fin, vamos a ir resumiendo. ¿Qué pasaría si Adrián Marcelo viviera en Roma? Lo entenderíamos como un comediante y lo dejaríamos en paz. Eso es lo que pasaría. Eso es lo que pasaría, güey. Si fuera ese güey un político y por medio de sus proposiciones políticas se metiera con el estado de cosas que buscaría, en todo caso, un bien para toda la sociedad, entonces lo exiliaríamos. Y probablemente primero solo le quitaríamos el puesto. Y si siguiera en ese mismo tenor, haciendo una especie de revuelta, lo mataríamos o lo exiliaríamos. Lo cierto es que ese güey y a Eminem, que lo han intentado cancelar como 20 veces, pero no pueden porque su talento es mucho más alto que su pinche capacidad para cancelar, esos güeyes estarían normales, totalmente normales en Roma. ¿Por qué? Porque no se han metido con nadie. Porque no han dicho nada. Y porque podemos tomarlos como pendejos si quieren, pero en realidad ese pendejo no tiene la culpa de haber crecido en el lugar donde creció y pensar como piensa. La primera vez que este güey salió a la luz en mis pantallas fue un día que hizo un chiste en un partido de fútbol. Creo que sobre Cabañas. Un futbolista al que le dieron un balazo en un bar. Y entonces saltó a la luz. A todos los fanáticos del humor negro les gustó. Y luego, cuando llegó a la gente que no es fanática del humor negro, entonces quisieron cancelarlo. ¿Y saben qué? La mejor forma de cancelar es no darle play a sus videos y así el vato puede seguir teniendo una vida normal sin que ustedes tengan que estarle tirando piedras todo el tiempo en sus redes, sintiéndose especiales porque tienen una voz, pero no tienen una cara para ponerla enfrente de la persona en la calle. Voy a leerles un apartadito de una traducción que por cierto yo hice. Porque puedo traducir. Al final de su triste 1.3, él habla de que cuando se va al exilio, Ovidio habla de que cuando se va al exilio, su esposa se quiere ir con él. Y habla de cuando su esposa lo quiere acompañar. Y su esposa dice: no pueden llevarte, vámonos juntos de aquí los dos. Te seguiré y como esposa de exiliado seré exiliada. Ya está hecho mi camino y el fin del mundo me espera también. Me subiré a la barca como ligero equipaje. A ti la ira del César ordena dejar la patria, a mí mi amor, y este amor será mi César. Lo intentó, como antes había intentado. Apenas se dio por vencida, por mi bien. Salí, o más bien, aquello era un funeral sin cadáver. ¿Por qué? Porque el exilio es un funeral, es una muerte. Iba escuálido, con el cabello sobre mi rostro desalineado. Me dicen que ella, enloquecida por el dolor, se llenó de oscuridad. Casi muerta cayó a la mitad de la casa, y cuando despertó,
con el cabello sucio por el polvo funesto, se levantó del suelo frío, se lamentó, primero por ella, luego por los penates abandonados, gritó el nombre de su esposo arrebatado, lloró tanto como si viera mi cuerpo y el de su hija sobre las piras funerarias. Dicen que quiso morir para muriendo dejar de sentir, pero no murió para cuidarme. Que viva, porque así lo dispusieron los hados. Que viva, para que me sostenga con su ayuda siempre en mi ausencia. El vato se dice que mientras iba en su barquito, iba escribiendo estos poemas. Y cuando los mandó, cuenta él, había manchas de lágrimas y de sal y del mar y del barco y de todo lo que le tocaba por haber sido cancelado en Roma. Es cierto que hay que castigar todos los crímenes y hay que castigar a las personas que actúan mal, pero la pura suposición o el puro pensamiento de una persona no debería ser suficiente para colgarlo, quitarle su vida, su familia, su forma de ingreso y dejarlo totalmente en la calle. Por suerte, cada vez estoy sintiendo más que las cancelaciones arbitrarias no están funcionando y eso me da mucho gusto, porque si bien es cierto que la víctima es víctima hasta que se sabe ciertamente que ha sido dañada o victimizada por alguien, y ese alguien debe ser castigado siempre, pero no solo por la suposición o por su pensamiento, el cual debería ser en todos los casos libre de expresar. En fin, eso es un poquito como lo hacían los romanos y como lo hacemos ahora nosotros. Ahora díganme ustedes, ¿quién es menos menso? ¿Vale? Eso es todo. A ver qué se me ocurre para seguir hablando de Roma y nos vemos en el siguiente video si quieren, y si no, pues me vale. Salud. Es que el agua.